Hola, mi nombre es Pedro Francisco Moya Guzmán, tengo 28 años y estoy postulando a la beca monetaria de la Fundación de Amigos del Teatro Municipal de Santiago. En este video interpretaré el primer movimiento del concierto en re mayor de Franz Joseph Haydn, con fecha de 25 de agosto del 2025.
Thank you.